Señor Nolasco, ser analfabeto es perdonable, pero hacer alarde de ser analfabeto me parece lamentable. Es necesario recordar que el autogobierno que conseguimos recuperar es el fruto de décadas de lucha tenaz y de reivindicación constante. Y sobre todo, que es esencial para avanzar hacia la justicia social, la preservación de nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestro patrimonio colectivo. La historia nos recuerda que hay momentos en los que estas aspiraciones de autogobierno se han visto frustradas y es el caso del Estatuto de Caspe del 36, un hito, insisto, que merece ser recuperado, que merece ser reivindicado. Y este Estatuto de Caspe lo único que pretendía era la total fragmentación de España y la conversión de España en un inmenso reino de taifas. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Votos a favor 31, en contra 33. Decae la iniciativa. Señor Nolasco, diputados y diputadas de Vox, gracias por votar en contra de esta iniciativa. Habría sido indecente que ustedes hubieran votado otra cosa, porque si Aragón no accedió a su autogobierno en el año 36 fue porque ustedes, los fascistas, dieron un golpe de Estado y ganaron la guerra civil. Bueno, eran mejores que ustedes, que han ido a peor. Todavía no hay más que verlo cada vez que sube a esa tribuna.